Bueno, vamos a continuar el día de hoy nuestro estudio que iniciamos la semana pasada de los acontecimientos que ocurrieron después de que el pueblo de Israel cruzó el mar y hasta antes de llegar, o más bien hasta la llegada al monte Sinaí. Esto lo iniciamos con el propósito de revisar esas actitudes que tuvieron para con Dios y para que no las tengamos. Como seres humanos también podemos reaccionar igual que ellos, entonces se trata de que no hagamos lo mismo. Y nosotros vimos que en unos pocos capítulos lo que vimos que sucedió fue murmuración, vimos una desobediencia, vimos una falta de fe y vimos también cómo el pueblo tentó a Dios. Nosotros nos quedamos en ese suceso de cuando el pueblo murmuró y aparte de murmurar, pues también tentó a Dios, les digo, y es para que nosotros no caigamos en esas mismas actitudes llevados por nuestras actitudes carnales y que no dejemos la instrucción de Dios pensando que pues no nos va a pasar nada. No podemos ir en contra de la ley de Dios, así como no podemos ir en contra de lo que Él creó, porque si no, como lo escuchamos, vamos a nuestra destrucción. También igual, nosotros no podemos ir en contra de las leyes de Dios porque vamos a nuestra destrucción. Entonces, si ustedes recuerdan, vimos algunas instrucciones, unas pocas, porque la Biblia nos habla mucho. Tratamos de leer rápidamente Levítico 19, tocamos algunas instrucciones de que podemos quebrantar, y yo les hablaba, por ejemplo, ahí en las cuestiones que nos habla de los tatuajes, de el participar con adivinos. Te digo, y nosotros podemos también ser jalados por eso. Yo, por ejemplo, ahí en el gimnasio veo que las personas van tatuadas y luego unos llevan un tatuaje y luego a las siguientes semanas o 15 días ya le agregaron un poquito más y ya aparecen ahí toda una pared ahí pintada. Y Dios no hizo el cuerpo para eso. O sea, Dios no hizo el cuerpo para eso. Así, y aún en la iglesia, aquí nosotros, o sea, pareciera bien. O sea, qué bonito tatuaje. No es cierto. ¿Sí? O podríamos, como yo les decía, podríamos ponernos un tatuaje que diga santo dedicado al Eterno, que dijera Jerusalén, con la mejor intención, pero va en contra de la palabra de Dios. Sí, va en contra. O sea, y digo, estas cosas tenemos nosotros que evitarlas, tenemos que tener mucho cuidado, y por eso ciertamente esta instrucción que nos da el señor Winnell es ¿cómo podemos discernir todas estas cosas que nos presenta el mundo? Pues leyendo su palabra, haciendo un estudio para alcanzar esa sabiduría y discernir las cosas. Entonces tenemos que estar nosotros enfocados en la palabra de Dios para que Satanás no nos coja por ahí, no nos tumbe, no nos haga seguirlo. Nos quedamos, ustedes recuerdan que yo les hablaba de cuáles vimos una de las estrategias que usó Satanás para tentar a Cristo, y que nosotros también podemos llegar a esa misma actitud que usó Satanás, pero para tentar a Dios, al desvirtuar su palabra, al decir, bueno, yo voy en contra de esto y no me va a pasar nada, así como le dijo Satanás a Cristo, haz esto y no te va a pasar. Hay otra instrucción aquí mismo y podemos empezar con eso, esa segunda manera en que nosotros podemos tentar a Dios. Y vamos entonces nuevamente al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 5. Mateo 4, 5. En Mateo 4, versículo 5, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y eso está escrito. Eso está escrito.
Pero la manera en que lo hizo Satanás, él hizo su argumento, lo fundamentó en una sola escritura, o bueno, dos aquí, pero sacándolas de ese contexto, sacándolas del propósito por el cual están ahí escritas. Y vemos aquí que Cristo le responde, dice, y le dijo, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos aquí que Cristo le responde con ese complemento de cómo se complementan las escrituras y que no podemos sacar nosotros una escritura de contexto para nosotros zafarnos de situaciones o para ir en contra de la palabra de Dios. No podemos hacerlo. Por ejemplo, bueno, aquí mismo nosotros, aquí en esto que le dijo Cristo, viene del libro de Deuteronomio capítulo 6, creo que es esa escritura. Y para que vean todo el contexto de la escritura, Deuteronomio 6:10 dice, cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te darían en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte del Eterno que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, nos vuelve hasta, fíjense, el recuento de aquello. Al Eterno tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, el Eterno tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Eterno tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis al Eterno vuestro Dios como lo tentasteis en Masha. Y esa escritura viene precisamente de Éxodo 17, de lo que iniciamos. En Éxodo 17, cuando el pueblo murmuró y cuando el pueblo tentó a Dios. Entonces, pues para nosotros hay que tener cuidado de las escrituras. Podemos caer en esa actitud de la Odisea muy fácilmente cuando nosotros cambiamos escrituras a nuestra conveniencia. Podemos decir, bueno, yo soy rico en conocimiento, yo sé, y no tengo a veces tan necesidad de que Dios me guíe y me diga por dónde. Porque yo puedo decidir. Y como lo han hecho algunos en tomar sus decisiones propias e ir caminando pensando que están siguiendo a Dios. Entonces, yo les digo, no olviden esta frase que le dijo Satanás, no moriréis, que es el argumento de Satanás para engañar. Y una vez más recuerden, esta palabra de tentación también significa probar, o sea, no probemos a Dios. Y nosotros, les digo, podemos probar, podemos tentar a Dios cuando adulteramos sus mandamientos, a sabiendas para justificar, les digo, nuestras acciones. Por ejemplo, bueno, yo puedo no asistir el sábado a servicios o a las fiestas porque pues resulta que me necesitan en el trabajo porque se cayó X situación y tengo que sacarlo del hoyo y estoy tomando una instrucción que hay en la Biblia. Y entonces ahí yo ya estoy adulterando la escritura, las palabras de Dios. Y lo estoy tentando y puedo decir, bueno, Dios, es que tú dijiste que ante tal situación yo puedo dejar de congregarme e ir a arreglar esa situación. Si se cae el buey en el hoyo, yo tengo que ir a sacarlo porque tengo que tener de mi bestia misericordia, ¿no? Y bueno, podemos voltearlo por el otro lado. Bueno, es que yo puedo dejar de ir a servicios e ir al trabajo porque se cayó
se cayó y tengo que sacarlos de un problema que solamente yo puedo sacarlo. Cuando no es así. Y les digo, y esa es la manera en que nosotros tentamos a Dios. ¿Ven? Es la misma actitud que usó Satanás. Bueno, ¿no dice la Escritura esto? Lo decía. Y nosotros a veces en esas actitudes lo hacemos. Decimos, bueno, es que no es esto. También, pues nosotros tentamos a Dios cuando ante ciertas situaciones de enemistades, no las arreglamos, porque nosotros sacamos también a veces ciertas escrituras diciendo, bueno, es que él tuvo la culpa por esto. O cuando decimos, bueno, pues lo perdoné, pero ahí sigo. Vamos en contra de ciertas escrituras, le digo, y siempre tomamos escrituras, a lo mejor no las decimos, pero las tenemos aquí para justificarnos delante de Dios. Y lo tentamos cuando estamos yendo en contra de lo que Él dice. Y a veces llegamos a caer hasta en esas mismas actitudes de los gobiernos, de los jueces en el mundo. Ya ven que, por ejemplo, ustedes han visto que atrapan al ladrón, atrapan al narcotraficante, atrapan al violador, atrapan al asesino. En esa infracción de la ley lo agarran, pero como violaron sus derechos humanos, al atraparlo, lo tienen que soltar y todavía pedirle perdón. A veces nosotros queremos ser así. A veces también nosotros queremos ser así porque actuamos en cierta situación mal, ¿sí? Actuamos en cierta situación mal, pero como no nos la dijeron de la mejor manera, nos ofendemos y entonces queremos que esa ofensa llega a estar por arriba de lo que nosotros hicimos mal y todavía nos tienen que pedir perdón. Son actitudes del mundo que a veces también nosotros queremos que se hagan en la iglesia, ¿sí? O sea, también nosotros infringimos algo, nos llaman la atención, pero como no nos hablaron bonito, entonces resulta que queremos que ese que no nos hablaron bonito nos pidan perdón y la forma en que procedimos mal, pues quede ahí relegada, no pasó nada. O sea, lo malo de toda esta situación es que me hablaron mal. O sea, no fue la raíz de lo que yo hice mal. Lo malo es cuando me lo dijeron mal a mí. Y le digo, y eso son actitudes que nosotros vamos y tomamos escrituras y decimos, es que esto es así, y vamos en contra de ella. Hay otros ejemplos que yo podría tomar. Sobre esto de tomar las escrituras y voltearlas para nuestro beneficio, es una que es hoy en día la tendencia de muchos jóvenes, y vamos a verlo aquí. Yo he escuchado las expresiones, que es salirse por la tangente cuando la escritura es muy clara, y quiero que vayan aquí a 2 Corintios 6, 14. Y esta es una escritura que no se la inventó Pablo. Esto viene desde el libro de Deuteronomio. Aquí en 2 Corintios 6, 14 dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaréis y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y bueno, esto yo se los digo porque, bueno, aquí dice que no unáis en yugo desigual. Y hay otra escritura que, bueno, la leeremos adelante, pero, bueno, el argumento muchas veces de los jóvenes dicen, bueno, en cuestiones del noviazgo, dice, bueno, aquí no habla de noviazgo. Y wow, es cierto, ¿verdad? Y es el argumento para decir que entonces yo puedo andar con cualquier persona de novio fuera de la iglesia.
Si nosotros lo analizamos así, bueno, esa es la tendencia del mundo. Y si ustedes leen y entramos en esas cuestiones de buscar esa sabiduría y esa inteligencia en la palabra de Dios dice otra cosa. Los conceptos del mundo no son los conceptos de Dios. Y por eso debemos estudiar para discernir las cosas y pedir a Dios que nos guíe en todo esto. Les digo, y debemos nosotros de comprender cuáles son los conceptos en todo esto, para que Dios nos guíe. Y si ven aún, si lo entienden, y la gran enseñanza de estas escrituras, por ejemplo, esta escritura no solamente aplica para si yo estoy en la iglesia y la otra persona no. Esta aplica para aún personas, las dos dentro de la iglesia, porque para uno puede ser súper importante esa relación para con Dios, tener una relación con Dios, y para la otra, pues con que asistas los sábados ya no hay problema, ¿no? Y empieza a haber esas diferencias entre uno y el otro, y la creencia aún estando dentro de la iglesia. Y si ustedes lo ven así, hay un yugo desigual. Y entonces también ese jalar va a ser muy diferente. Uno tiene que tener muy en cuenta todas estas cosas que nos dice Dios. Y le digo, porque esto aplica para todas estas cosas. Hay que comprender realmente qué es el noviazgo. Y hasta es increíble la definición que da el mundo, o sea, no hay vuelta de hoja. Hay que entender lo que el noviazgo es el pre del matrimonio, no es el noviazgo y el matrimonio como dos cosas independientes, separadas una de la otra, que no tienen que ver nada. O sea, van juntas, van de la mano. La definición del noviazgo no es la situación para no estar solos durante la secundaria, la prepa, la universidad y toda la demás, y pasar bien el rato. Esa no es la definición del noviazgo. Y si le digo aún, la Real Academia da la definición de lo que es el noviazgo. Dice, el noviazgo, o la palabra novio o novia, es una persona que mantiene relaciones amorosas con otra, y fíjense, dice, con fines matrimoniales, no de pasar el rato, no de llevarla ahí, hoy con una, al siguiente mes pues agarro la otra y así me la llevo, o sea, ¿no? Dice, no lo es, ven que no lo es. Dice, otra de las definiciones que da, dice, persona que se va a casar o acaba de casarse. ¿Ven? No dice actividad de recreo. No lo dice. Y luego otra definición que da, dice, hombre o mujer, acerca del novio o novia, dice, hombre o mujer que entra de nuevo en una dignidad o estado. Y la dignidad es el decoro de las personas para mantenerse o para mantener un comportamiento. O sea, que entonces yo cuando estoy en ese noviazgo entro en un decoro de comportamiento. ¿Comportamiento para qué? Para el matrimonio. Digo, esto lo da Dios. Entonces, digo, vamos a otra escritura y vean lo que dice aquí. Vamos a ver qué dice esta escritura. Dejen ver esto otra. Bueno, yo les pido que tengan en cuenta esto que dice 1 Corintios 10:8, donde dice, ni forniquemos porque algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y esto viene a relación de Números 25. Estas dos escrituras vienen relacionadas, y esto lo menciono para que vean y tengan en cuenta la importancia de ese no unirse en yugo desigual y tener en cuenta los mandamientos de Dios. Por eso también acontecieron estas cosas.
Y quiero que escuchen esto que se escribió en el semanario 16 y 17, no sé si algunos lo leyó, porque el semanario se lo reparten para que lo lean. Y de hecho este comentario decía, debe ser leído, y yo no escuché que lo leyeran. Y fíjense lo que dice: consejería antes del compromiso, y dice, debe leerse, y salió en 2 semanarios. Dice, la Biblia nos dice que el buen consejo es crítico para tomar buenas decisiones, y lo dice Proverbios en 3 capítulos. Dice, el matrimonio es una de las decisiones más importantes de la vida después del bautismo. El ministerio no debe de convertirse en una fábrica de bendiciones, simplemente poniendo el sello de aprobación de la iglesia en un matrimonio, pase lo que pase. Más bien, el ministerio está para ayudar a las parejas que van a casarse a discernir la voluntad de Dios a medida que se consideran hacer un pacto entre ellos ante Dios. Aunque la iglesia históricamente ha sugerido la consejería prematrimonial para todas las parejas que consideran casarse, tiene mucho más sentido buscar consejería antes del compromiso. El propósito de la consejería siempre ha sido ayudar a la pareja a determinar mejor si son el uno para el otro ante los ojos de Dios y aumentar su oportunidad para el éxito en un matrimonio potencial. Lamentablemente, en muchos de los casos, una vez que una pareja está comprometida, el enfoque de la pareja ya no es evaluar su relación y si son o no el uno para el otro, cuando su principal preocupación es la planificación de la boda. Ellos evalúan menos su relación. La consejería puede ser simplemente una ocurrencia tardía. La consejería antes del compromiso tiene mucho más sentido. La pareja puede estar saliendo seriamente, pero aún no se ha comprometido públicamente para casarse y está mucho más abierta a evaluar honestamente como su posible pareja matrimonial. Esto, a su vez, da mucho más oportunidades para que Dios guíe las decisiones que toman para servir mejor a nuestros miembros. En estas decisiones críticas, la Iglesia pide que todas las parejas que consideren casarse busquen consejería del ministerio antes de cualquier compromiso formal. Y bueno, esto yo sé, porque también para que tomen en cuenta que la Iglesia tiene esa visión de todas las cosas. Y lo que pasa es que antes las parejas ahí estaban en la iglesia y llegaban con el ministerio y casi le decían, bueno, vengo a que nos dé esa consejería del matrimonio. Pero esa consejería del matrimonio pues ya estaba, pues la verdad ya no era tomada muy en cuenta, porque pues ya estaban todos los planes corriendo. Y como decían, el éxito de esas relaciones pues no fueron buenos. Y aún yo llegué a ver muchas de esos matrimonios a lo largo del tiempo que yo tengo en la iglesia que se separaron. Y lo que aquí nos dice la iglesia, bueno, es jóvenes que piensan en casarse, consideren antes de tener de pensar más allá en esa relación, o como decía una persona, cuando uno ya está enamorado ya no escucha nada. Ya no escucha nada, ni que, oye, pensaste que esto, lo otro. Y entonces lo que nos dice aquí, bueno, si te gusta a alguien, si ves a alguien, pues yo creo que si deberías de hablar antes con el ministerio para pedir ese consejo. Y es cuando uno mejor recibe esas cosas. Es cuando uno mejor las puede ver. Ahora, si ustedes hacen, yo le digo a los jóvenes, si ustedes hacen las cosas correctamente como Dios los manda, pues Dios va a poner al hombre o Dios va a poner a la mujer, según el caso, aun cuando digan, yo lo he escuchado, es que no hay hombres en la iglesia, es que no hay mujeres en la iglesia. Si uno ora, Dios lo va a traer, pero no es de que yo voy, me enamoro y la quiero traer o lo quiero traer. ¿Sí? No es de que la muchacha dije, bueno, pues yo voy y lo busco afuera, me enamoro y después lo jalo y pues a ver qué pasa. En muchos casos es al revés. Y el que jala es otro. Entonces,
Yo les digo, no hay que tentar a Dios yendo en contra de lo que Él dice. No puedo yo hacer algo que va en contra de su ley y decir, no pasa nada, no me va a pasar. No podemos decir, yo sé manejar estas cosas. Y esto yo lo he escuchado de algunos jóvenes, yo sé manejar estas cosas y voy a llegar al reino de Dios. Que me lo expliquen, de acuerdo a la Biblia. Porque Él es Dios y Él está sentado allí en su trono. El pensar que yo tengo una mejor manera de llegar al reino de Dios, eso es diabólico. Eso es, no me está guiando Dios a mí. Tener esa actitud de decir, bueno, yo sé cómo llevar las cosas dejando el consejo de Dios de lado, es decir, el que me guía no es Dios. Y ustedes pueden ver esa actitud, primera de Juan capítulo 3. Claro, habrá situaciones en las cuales uno se arrepienta y pues Dios se encarga de todas estas cosas. Pero en primera de Juan capítulo 3, versículo 3, vamos a leer desde allí, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo. O sea, cuando yo tengo esta palabra de Dios y la comprendo y la pongo por obra, me cuido de todo mal que me haga tropezar del camino que Dios me ha mandado. ¿Sí? Yo no voy a estar buscando la manera de cómo llegar al reino de Dios por otro lado. No, cuando yo tengo esa visión, ok, yo sigo la palabra de Dios para hacerlo correctamente. Y como dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, tengamos cuidado, porque si vamos en contra de la ley de Dios, estamos diciendo, no conozco a Dios. Hijitos, nadie os engañe. Y fíjense, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, no hay más definición. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y sí, es cierto, pero nosotros tenemos que caminar de acuerdo a lo que Dios dice, no buscarle por otro lado y decir, bueno, ahorita yo puedo hacer esto y después, bueno, yo sé cómo llegar al reino. Yo tengo esta guía. Si la tuviera esta guía, me purificaría, como Él lo dice, y no haría las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, no tentemos a Dios torciendo las escrituras y tomando de unas para justificarnos en lo que hacemos, porque si no, vean esta escritura de Números capítulo 14, para que no tentemos a Dios, para que no lo probemos, para que no lo irritemos. Números 14, y no diga de nosotros lo mismo que dice aquí. Números 14:20. Dice, entonces el Eterno dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán. Y esto se los leo para que tengamos cuidado y no hagamos lo mismo de tentar a Dios, de irritarlo, y que no diga esto de nosotros y que pues no entremos en su reino. Dice, pero a mi siervo Caleb,
Y fíjense la diferencia, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, tengan en cuenta esto, o sea, tenemos que tener ese espíritu que produce fruto para poder entrar en el reino. No yendo en contra de los mandamientos de Dios, no vamos a entrar en el reino. Torciéndolos para nuestro beneficio, no vamos a entrar en el reino. Tentando a Dios diciéndole con hechos, no pasa nada, no vamos a entrar en el reino. No vamos a entrar en el reino. Y tengamos en cuenta todas estas cosas. No tentemos a Dios. Digo, Él es Dios, Él está en su trono y puede ver todas las cosas. Nosotros estamos aquí en la tierra. Él no. Y podemos continuar con nuestro estudio y regresar a Éxodo capítulo 17. Versículo 8. Y dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Éxodo 17, 8. Dice, versículo 9, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y era algo que sucedía ahí, que estaba muy consciente Moisés de lo que estaba pasando. O sea, él no era de que no se daba cuenta de que cuando bajaba las manos prevalecía Amalec. Versículo 12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Eterno dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Eterno Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Digo, ¿y esto está escrito? Bueno, pues ¿para qué está escrito? Para que recordemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Solamente es que nosotros sigamos su instrucción. Solamente es que nosotros confiemos en Él. Podemos estar cansados, como esos brazos de Moisés por estar tanto tiempo, y ustedes pueden hacer un ejercicio y ustedes pueden estar con las manos cansadas, y uno rápidamente, tal vez en 5 minutos o 10, ya están cansados y ya no pueden estar con las manos arriba, y más cargando algo. Eso, pónganse a pintar una pared haciendo eso y van a ver que eso es lo que pasa. Pero aquí lo que nosotros tenemos que aprender es que tenemos que apoyarnos en Dios, que tenemos que apoyarnos en esa roca que es Cristo, que nuestro fundamento debe estar en la roca, y así vamos a poder vencer las tentaciones, vamos a poder vencer el pecado. Dios estará con nosotros y Él va a pelear todo, nuestras pruebas, nuestras angustias, va a estar allí fortaleciéndonos. Que le debemos de seguir a Él como el que nos guía, el que nos fortalece. Pero para triunfar debemos hacer nuestra parte en obedecerle. Como Moisés, les digo, él bien sabía que tenía que tener los brazos arriba para prevalecer. Así también nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios para prevalecer. No la podemos poner en el mundo. Tenemos que estar cimentados en esa roca, no en la arena del mundo. Tenemos que tener los 2 pies en esa roca, no un pie en la roca y otro en la arena del mundo. Esto es lo que vemos aquí, y también podemos continuar capítulo 18.
Y podemos ver aquí la visita de Jetro a Moisés y cómo él le hace aquí unos consejos que también, bueno, pues vienen inspirados por Dios. Y es lo que nosotros tenemos que aprender de este capítulo. En el capítulo 18, versículo 19 dice: oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponedlos sobre el pueblo por jueces de millares, por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre de ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y digo, ¿qué podemos aprender de nosotros de este capítulo? Pues podemos aprender dos cosas. La primera es que debemos de prepararnos como reyes y sacerdotes, que debemos conocer la ley para poder ocupar esos puestos en el reino de Dios. Tenemos que conocer la Biblia, la palabra de Dios, y así como les digo, yo leía la otra vez el libro de Levítico, pero tenemos que comprender toda su palabra para verla desde este punto que nos menciona en el libro de Mateo, capítulo 23. Mateo 23, a la mitad del versículo dice: lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero bueno, es para que entendamos y comprendamos que esa es la parte que abarca la ley de Dios: la justicia, la misericordia y la fe. Y nosotros tenemos que ponerla en práctica. Dicen unas frases, dice: la acción es la verdadera medida de la inteligencia. Hay una frase que dice: lo importante no es saber, sino lo que haces con lo que sabes. ¿Qué hacemos con esto que leemos o que se supone que leemos? ¿Qué hacemos con eso? Hay otra frase que dice: sabiduría no es saber, sabiduría es hacer. Y si ustedes ven, y como leímos, la preparación de estas personas no iba a estar basada en lo que ellos quisieran, debería de estar basada en el conocimiento de la palabra de Dios, de la voz de Dios, de que tenían que seguir sus instrucciones. Y léanlo si quieren otra vez. Ahí lo que dice en Éxodo 19 al 20. Entonces, nuestra preparación para ser esos reyes y esos sacerdotes que estén en el reino de Dios deben ir correctamente de acuerdo a las instrucciones que Dios. Debemos de llegar a tener un discernimiento tal como lo tuvo Cristo. Un discernimiento tal que cuando le trajeron a la mujer adúltera, él supo cómo actuar ante el planteamiento que le hacían. Muchas veces nosotros caemos en decir, bueno, es que él actuó con misericordia. Él actuó con justicia. Él actuó con justicia. Porque si no lo hubiera hecho, lo que ellos le plantearon era ir en contra de un mandamiento. El mandamiento decía, bueno, tendrían que tener los dos testigos las dos personas que fueron sorprendidas en el acto mismo del adulterio, y las tenían que matar. Y él actuó con justicia porque no aplicaba, porque no habían traído a las dos personas. Y entonces por eso actúa la misericordia ahí, porque no podía hacerlo.
y actuó con misericordia al perdonarlo a la mujer. No le dijo que no estaba haciendo nada malo, le dijo, vete y no peques más. O sea, él bien entendía que sí, había pecado. A ese punto debemos de llegar del conocimiento, que cuando nos traen una situación, tengamos ese discernimiento de decir, bueno, ¿y qué hay de esto? ¿Y qué dice la palabra de Dios con este asunto? Pero lo tenemos que tener aquí. O discernir como lo hizo Salomón ante las situaciones también que le presentaron. Y para eso tenemos que hacer lo que nos dice aquí el señor Winnail. Pues tenemos que estudiar y tenemos que adquirir esa sabiduría para poderla llevar a cabo, para poder entonces calificar y entrar en el reino de Dios. Pero lo tenemos que hacer. Tenemos que poner por obra lo que Dios nos dice. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender aquí de esta instrucción de Éxodo 18. La segunda instrucción, lo segundo que podemos aprender con esto de Éxodo 18, es que es necesario estar bajo una estructura de gobierno que tiene un propósito, aunque a veces no nos guste. Aunque a veces no nos guste. Y fíjense, Efesios 4 nos confirma esto. Efesios 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, pues es el fin de tener esta estructura, es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo no puedo decir, bueno, yo me puedo ir a mi casa y con que tenga mi relación con Dios, eso basta y sobra para poder llegar al reino de Dios. Si ustedes ven aquí, la iglesia y la estructura en ese gobierno está con un propósito para llevar a un crecimiento, a una unidad, para ayudarnos a no desviarnos por el engaño, que hay mucho en el mundo. Pero cuando nosotros no nos sujetamos a esa estructura, a ese gobierno, pues perdemos el camino. Y podemos también rápidamente tomar alguna doctrina no va de acuerdo a la palabra de Dios e irnos. Y algunos se han ido por eso, porque han faltado en esa parte de sujetarse a ese gobierno. Y algunos por otras cuestiones. Se los digo porque yo lo sé. Pero es para que comprendamos que Dios está en su trono y que ha hecho perfectas las cosas. Y esta estructura que Él nos manda también la debemos seguir. El jueves en la tarde tuvimos una conferencia ministerial, una videoconferencia a nivel pues mundial, pero yo creo que a algunos los levantaron muy temprano. En Australia los levantaron muy temprano. Y pues el señor Weston nos decía, estaba el señor Weston, el señor Winnail, el señor Ames, estaban los tres. Pero bueno, algo que decía el señor Winnail, decía, bueno, hay que entender esto que ha ocurrido en la iglesia. El señor Meredith murió, pero la iglesia tiene que seguir adelante y estamos fundamentados en la verdad, y la verdad no cambia. Tenemos que seguir adelante y tenemos que comprender que estas cosas pasan, y así como Moisés murió y el que vino fue Josué, aún así hoy en día el señor Meredith murió y ahora el señor Weston es el que preside.
Pero él nos decía también, o sea, tenemos que llegar a esa unidad. Y pues, ¿qué dice? Que cómo podemos llegar a esa unidad en la iglesia. Aquí lo dice, estando sujetos y obedeciendo y poniendo por obra la palabra de Dios, las instrucciones que nos dan, las correcciones que nos dan, que si no nos gustan, tengamos muy en cuenta que muchas veces vienen por inspiración de Dios. Y se los digo pues para que lo consideremos en estas cosas que tenemos que trabajar de la unidad. Le digo, es algo que decía el señor Weston también, tenemos que trabajar en esa unidad. Ya estamos en los últimos tiempos y tenemos que trabajar más en esa unidad. No podemos quedarnos como antes. Continuando, vamos a regresar hasta el libro de Éxodo y vamos ahora al capítulo 19. No lo voy a leer, nada más voy a leer algunos versículos. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entendamos y comprendamos estas palabras de Dios. Dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Si nosotros cumplimos esas dos cosas, Él dice: vosotros seréis mi especial tesoro. Pero tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar estáticos o, bueno, Dios me trajo a la iglesia y pues yo sigo igual que como cuando llegué a la iglesia. No hay un crecimiento, no hay nada. Tenemos que cambiar, pero cambiar para bien, no cambiar para mal. Entonces, aquí Dios nos dice muy claramente, para hacer su especial tesoro debemos de hacer dos cosas: escuchar su voz, y el escucharla implica poner por obra lo que Él dice, y guardar su pacto. Versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Son palabras también para nosotros, que nosotros vamos a hacer ese especial tesoro, que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, pero tenemos que hacer nuestra parte en el pacto. Hay condiciones para ser pueblo santo. Y para que vean cuál es el pacto, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, este es el pacto, dice: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ese es el pacto. Que esos mandamientos, esas instrucciones deben de estar grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso también en Jeremías 31 al 33 nos habla acerca de eso. Ustedes lo pueden escribir. Y eso es lo que nos pide Dios. Ahora que vamos caminando con Él, que nos ha sacado de Egipto, que vamos hacia adelante, tenemos que cumplir su palabra, no desecharla, no caer en la misma actitud de murmuración que cayó el pueblo. Y a la siguiente situación volvió a murmurar, y aparte lo tentaron y murmuraron y lo hicieron y no obedecieron a Dios. Dios no quiere eso de nosotros. O sea, Dios quiere que lo obedezcamos para ser ese pueblo santo. Y aquí en el versículo 10 hay algo también que le pidió que hiciera el pueblo. Dice: y el Eterno dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. O sea, Dios aquí lo que está pidiendo es una santificación. Hay muchas escrituras que nos hablan acerca de esto, de cómo llegar y cómo llegamos y cómo llegar a esa santificación, que nos ayudan a esto. La santificación, pues, es la cualidad de ser santo, y el santo es el que es dedicado a Dios, el que se es apartado para Dios, para un propósito. Digo, él es ser dedicado a Dios. Y yo les preguntaría, bueno, ¿qué tan dedicados estamos a Dios?
¿Qué tanto nos estamos dedicando a Dios? ¿Cuál es nuestro compromiso cuál es nuestro nivel de compromiso para con Dios? ¿Cuál es nuestro nivel? Y lo podemos medir y podemos poner escalas. Podemos poner la escala de muy comprometido, medio comprometido, comprometido, poco comprometido y nada comprometido. Y podríamos ponernos ahí, bueno, ¿cómo voy a llenar esa escala? Pues en la medida en que nosotros obedezcamos a Dios, es nuestro nivel de compromiso que tenemos para con Él. ¿Qué hemos hecho de nuestra vida de acuerdo a lo que nos dice Dios? ¿Qué tan comprometidos estamos con Él? Y algo que, por ejemplo, aquí en Levítico capítulo 11, versículo 43, fíjense esta instrucción después de hablar de los animales limpios y no limpios. Fíjense lo que dice aquí, versículo 43 dice: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellas, ni seáis inmundo por ellos. Porque yo soy el Eterno vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Eterno que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Es una instrucción de Dios que nos da y que tenemos que seguir. Bueno, ¿cuál es nuestro nivel de compromiso con Él? ¿Estamos cumpliendo el mantener esa santidad que Él nos ha dado? ¿O no nos importa y hacemos lo que bien nos parece? Cada uno sabe su nivel de compromiso y lo sabe. No podemos decir, bueno, es que yo no sabía que soy así. Muchas veces sí sabemos cómo somos. Muchas veces sí sabemos qué tanto obedecemos la palabra de Dios o qué tanto vamos en contra de ellos. Y si somos apartados para un propósito y si Dios nos ha apartado, pues va a depender de cada uno mantener esa santidad. Y esto son lo que ocurrió antes de llegar ya a la llegada al monte y antes de escuchar esa palabra de Dios, esas instrucciones. Ahora, ¿cuál era el título del sermón? ¿Se acuerdan ustedes? Que se los di, renovándose día a día. Y podemos decir, bueno, ¿por qué un título tan diferente de lo que yo les he hablado? Porque con todo lo que les he leído, con todo lo que les he dicho, podemos quedarnos igual que como estábamos en el mundo, sin Dios. Pero con todos estos sucesos que hemos visto, que es la tendencia del hombre carnal, y también hemos visto lo que Dios quiere para el hombre, tenemos que renovarnos, o como dice la frase, renovar o morir. Y para nosotros como cristianos, pues yo creo que sí tiene mucho significado. O cambiamos, nos renovamos, o nos morimos y no llegamos al reino. Hay unas dos palabras en la Biblia que nos dice que nuestra estancia en la iglesia no es estática, no es de llegamos y pues así seguimos, sino que es para que exista un cambio continuo, no que nos estanquemos. Aun cuando tengamos años en la iglesia, no podemos estancarnos y no podemos quedarnos con lo que, bueno, eso es lo que yo aprendí ya. Como la otra vez yo escuchaba que decían, bueno, hacían una pregunta y que la respuesta de muchas personas había sido, es un engaño de Satanás. Y yo me quedé meditando y dije, es cierto, pero la respuesta no puede ser así nada más, sino tenemos que entender por qué es el engaño de Satanás.
cómo se lleva a cabo, porque si no caeríamos en una actitud de, ¿cómo le llaman? Fanatismo, exactamente. Tenemos que meditar en cada una de esas palabras. ¿Por qué llega a ser un engaño de Satanás? ¿Por qué? Por esto, aquí dice la Biblia, esto, y esto va a llevar a esto, esto, otro. Digo, así debemos de ser. Las dos palabras que vienen en la Biblia es transformación y renovación. Digo, estas palabras, si ustedes la ven y ven el significado, es un cambio continuo, diario. La palabra transformación es cambiar de forma a alguien o algo. O sea, Dios lo que está haciendo con nosotros es cambiándonos, que dejemos esa carnalidad, ese hombre viciado, y que cambiemos hacia ese nuevo hombre, guiados por las palabras de Dios. Y esto es cada día. No es de que yo leí la Biblia y pues ya me la sé de todas, no. Tengo que estarlo leyendo. Tengo que estar estudiando para comprender y para saber cada una de cómo aplican. Y la palabra de renovarse es hacer algo como nuevo, o hacer de nuevo algo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, ser ese nuevo hombre. Ser ese nuevo hombre. También otra definición dice restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. Y bueno, podemos ponerlo así. Dios tenía un propósito y se interrumpió en el punto en que el hombre pecó. Y Dios nos está dando esa oportunidad de nuevamente continuar con ese proceso de aprendizaje y de crecimiento para llegar a formar parte de la familia de Dios en su reino. Y ahí les digo varias escrituras que nos hablan acerca de esto. Otra definición de renovarse es sustituir cosas viejas o que hayan servido y poner una nueva. Y digo, vuelve a lo mismo. Tenemos que dejar ese viejo hombre y que verdaderamente esté ese nuevo hombre guiado por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver varias escrituras, porque sí, el ministerio tiene su parte en decir estas cosas para llegar a esa unidad, ese crecimiento, pero depende de cada uno qué es lo que hace con eso, con lo que recibe. Yo se los pude haber dicho, pero de ustedes va a depender qué van a hacer con el conocimiento. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y esto es para que comprendamos que tenemos que ir cambiando, un cambio, un crecimiento, una transformación, pero no de ese viejo, no con ese viejo hombre, sino de ese nuevo hombre. Yo ya adquirí un conocimiento, tengo que crecer. Es como el árbol da su fruto, uno le quita ese fruto y él sigue creciendo y da más fruto. Y así es nuestro crecimiento, y la Biblia lo dice, Cristo lo dice, que quita de uno ese fruto para que llevemos más fruto. En Efesios capítulo 4, versículo 23. Versículo 22, vamos a leer desde allí, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esa era nuestra actitud, y es a veces todavía parte de lo que tenemos que vencer. Esa era nuestra actitud en el mundo. Hoy en día vamos venciendo, tenemos que hacerlo. Y versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Si yo he adquirido un conocimiento que me da Dios,
lo tengo que poner por obra y tengo que conducirme de acuerdo a ese conocimiento y caminar en justicia y caminar en santidad, en la verdad de Dios, no en mi verdad, no en la verdad que uno vaya haciendo. Una vez que cambiamos, tenemos que caminar bajo la guía de Dios y lo que Dios nos va instruyendo. Que tenemos muchos ejemplos, como lo vimos, de lo que no tenemos que hacer. Y que tal vez si caímos en esas actitudes de murmuración como el pueblo, que no pase que a la siguiente otra vez la misma actitud, sino que tenemos que vencer. Ok, si yo caí en esa actitud de murmuración, viene una situación, ya no lo hago. Ya no lo hago. Ese es el punto a lo que tenemos que ir. No en esa misma actitud. Situación, la murmuración. Situación, otra vez mi murmuración. Situación, otra vez murmuración. Entonces, ¿qué pasó con todo el conocimiento que hemos adquirido? Les digo, podemos estar años aquí en la iglesia, pero si no hay cambios, ¿en dónde está esa renovación? ¿En dónde está esa transformación? Digo, eso es para todos. Eso es para todos. Y como le digo, la ley de Dios aplica para todos en la iglesia, tanto los de arriba como los de abajo, si así lo quieren ver. Y tenemos que comprender que no podemos caminar a la vida eterna con las mismas actitudes con que veníamos del mundo, o con las mismas actitudes que teníamos estando bajo la esclavitud del mundo, sino que tenemos que renovarnos, tenemos que hacer morir ese viejo hombre y llenarnos de ese nuevo hombre, guiados por ese espíritu para estar en el reino. Si alguno todavía, con todo lo que ha escuchado, no solamente hoy, sino cualquier otro día, se pregunta, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino de Dios? Pues la Biblia lo dice muy claramente. Y hasta nos da una guía de lo que tenemos que hacer. Y hasta si nosotros siguiéramos esa guía, con eso llegamos al reino. Y es muy simple, y ustedes pueden ir a 2 de Pedro capítulo 1. Como decir, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino de Dios? Pues nada más aquí una pequeña lista que al verla realmente todo implica un trabajo, un esfuerzo, un vencer. Por eso tenemos que ser vencedores. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí nos habla de ese conocimiento que nos da Dios, pero de algo que tenemos que estar haciendo. No tenemos que seguir igual que el mundo. Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, pero la diligencia es esfuerzo verdadero, un compromiso. No es, dice, bueno, no nos dice, haz lo que puedas. Haz tu mejor esfuerzo si quieres, pero si no llegas, no hay problema. No lo dice. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Entonces, si ya tengo un conocimiento, tengo que dominarme en mis acciones, en mi hablar, en mi pensar, en todo. Tengo que dominar mi cuerpo. Dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, tienen que abundar. No es nada más
un día el fruto de la fe, una sola ocasión. Y ya en todas las situaciones no hubo nada de fe, sino que tiene, como lo dice aquí, a abundar. Tengo que demostrarle a Dios que tengo fe y que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, tengo que poner esa fe. Tengo que tener esa fe. Tengo que tener un conocimiento y saberlo aplicar, un dominio propio, una paciencia, que a veces también necesitamos esa paciencia. Una piedad, un afecto fraternal. Que a veces, aunque situaciones entre hermanos, aquí dice que tiene que existir el afecto fraternal y esa manifestación del amor de Dios. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, por tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, que dice, no caeréis jamás. Pero si no las hacemos, caemos y nos caemos. Y a veces ya no nos podemos levantar. ¿Cómo salir de cualquier situación? Aquí esto lo dice, es un plan, haciendo cada cosa. Porque de esta manera, versículo 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Haciendo esto, mostrando fruto, no yendo en contra de la palabra de Dios, no tentando a Dios, no murmurando para con Dios. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Tenemos que demostrar ese compromiso que tenemos para con Dios. Estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel. ¿Qué hay de nosotros? Cada uno tiene que examinarse y ver que no existan esas actitudes. Decir y preguntarnos, ¿yo estoy siguiendo esa voz de Dios? ¿O nada más la sigo de vez en cuando? ¿O a veces sí o a veces no? ¿Estoy tentando a Dios? ¿Estoy murmurando de Dios? Si no fuera porque tengo que venir el sábado, estaría en el trabajo y tendría dinero y todo lo demás. ¿Y qué hay en todas estas cosas? Como lo leímos, todas estas cosas están escritas para que no hagamos lo mismo, para no ir en contra de Dios. Todo esto está escrito también para que comprendamos cómo trabaja Dios y que Él nos saca del pecado, pero que también debe existir un compromiso de nuestra parte para con Dios y que tenemos que caminar en esa renovación diaria. No estamos estáticos en la iglesia. Como lo leí la vez pasada, aquel que decía, no sé si lo leí, pero también lo decía el señor Hay, que aquel que diga que con el conocimiento que tenía la iglesia hace tiempo, con eso le basta, él decía, está mal esa persona. Y eso que él lo escribió hace muchísimo tiempo, ese folleto. No nos podemos quedar estáticos, tenemos que hacer esa renovación continua de nuestra mente para poder nacer como seres espirituales, para poder estar en la presencia de Dios. Digo, de cada uno depende. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que hemos adquirido? ¿Qué vamos a hacer con los ejemplos que tenemos del pueblo? ¿Qué vamos a hacer con los ejemplos de Cristo? Que Él nos está diciendo, haz como yo te lo estoy marcando, para que así puedas entrar en el reino. ¿Qué vamos a hacer? Estamos precisamente a días de celebrar la fiesta de Pentecostés. No vayamos tan lejos a medir el tiempo.
¿Cuál fue nuestra actitud de la fiesta a esta otra fiesta que viene? ¿Nuestras reacciones fueron muy similares al pueblo? Tal vez podamos decir no, tal vez, es válido. Pero viéndolo desde otro lado, desde otro punto, ¿con qué crecimiento venimos hasta el día de hoy después de haber celebrado la fiesta? Porque tenemos que presentarnos con un crecimiento en cada una de las fiestas. Y aún diario, y aún cada sábado tenemos que tener un crecimiento. ¿Qué crecimiento tenemos desde el último día de panes sin levadura al día de hoy? ¿Qué crecimiento vamos a tener al día de Pentecostés? ¿Qué grado de santidad o qué nivel de santidad hemos guardado para presentarnos el día de Pentecostés? Es algo que se le pidió al pueblo. Les digo, y estas cosas están allí para ayudarnos a crecer, para renovarnos, para transformarnos. Depende de cada uno el que la tome, como dicen, lo toman o lo dejan. Pero también, así es, entran o no entran en el reino, entramos o no entramos en el reino, depende de nosotros. Estamos en un crecimiento espiritual y así tenemos que estarlo haciendo día a día. Entonces, tomemos el consejo que nos da Dios, tomemos todas estas amonestaciones y vamos adelante, pero vamos adelante en una renovación, en un crecimiento para poder así estar delante de Dios y seguir siendo guiados por la presencia de Dios y ser aceptos como esos panes delante de la presencia de Dios.